La noche envolvía la ciudad con un manto de sombras interrumpidas apenas por el parpadeo errático de faroles desgastados. Un aire denso y húmedo traía consigo el olor a asfalto mojado y a humo lejano de comida callejera. El murmullo de conversaciones dispersas flotaba en el ambiente, mezclándose con el rugido lejano de los autos y el eco de pasos apresurados sobre la acera. Pero en medio de todo aquel ajetreo nocturno, una figura destacaba en la penumbra, un hombre erguido con una presencia que imponía respeto y temor a partes iguales. Su rostro anguloso, con una barba perfectamente delineada, reflejaba la frialdad de alguien que había visto demasiado del mundo y había aprendido a no confiar en él. Sus ojos oscuros brillaban con la intensidad de quien no perdonaba ni olvidaba. Vestía un traje hecho a la medida, impecable a pesar del leve viento que sacudía la ciudad. Sostenía un cigarro entre los dedos, pero no lo encendía. Simplemente lo giraba entre ellos como si meditara sobre algo más importante. Frente a él, un hombre de contextura más delgada, con la camisa empapada de sudor, mantenía la mirada gacha. Sus dedos temblaban al aferrarse al borde de su chaqueta gastada. No tenía escapatoria. «No me gusta repetir las cosas, Julián», dijo el hombre del traje, su voz grave y pausada, con una calma aterradora. «Te di una oportunidad. Te lo advertí». Julián tragó saliva, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. «Señor», su voz salió temblorosa, quebradiza. «Por favor, yo no quería». Un golpe seco resonó en el callejón cuando uno de los hombres del traje lo tomó del cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. El sonido de la tela desgarrándose se perdió entre los murmullos lejanos. «Ya no importa lo que querías o no», continuó el hombre del traje, avanzando lentamente. «Lo que importa es que tomaste una decisión y ahora tienes que vivir con las consecuencias». La luna se asomó por entre las nubes justo cuando Julián sintió un filo frío presionando contra su costado. Un jadeo escapó de sus labios y la adrenalina inundó su cuerpo, pero justo antes de que el destino de Julián quedara sellado, un sonido interrumpió la tensión. Tac, tac, tac. Unos pasos pausados, seguros, resonaban en el callejón. La madera de un bastón golpeaba el suelo con una cadencia hipnótica, cada impacto resonando como un reloj de arena que contaba los segundos hacia algo inevitable. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Desde la penumbra emergió una mujer. Era baja, de espalda recta y andar pausado, envuelta en un abrigo beige que contrastaba con la suciedad del suelo. Su cabello, una cascada de plata bien peinada, reflejaba la luz amarillenta de la lámpara más cercana, pero lo más impresionante era su expresión. Tranquila, casi indulgente, como si todo lo que veía no la sorprendiera en absoluto. El bastón que usaba tenía un mango de metal, tallado con delicadeza, y cada vez que tocaba el suelo, sonaba con una certeza que erizaba la piel. El hombre del traje frunció el ceño. «¿Quién demonios?». La anciana avanzó con la misma tranquilidad. Sus ojos oscuros se posaron en Julián primero con una leve expresión de decepción, y luego se clavaron en el hombre del traje. «Hace frío esta noche, ¿no crees, Emiliano?», dijo, su voz suave pero firme, como el eco de un trueno lejano. El impacto del nombre hizo que el hombre del traje se quedara inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos destellaron con algo que no era arrogancia ni furia, sino algo más peligroso. Reconocimiento. El silencio se hizo espeso, denso, cargado de preguntas que ninguno de los presentes se atrevía a formular.
Julián parpadeó, confundido, observando cómo la postura de Emiliano cambiaba levemente, como si una sombra de duda cruzara por su mente. La anciana apoyó ambas manos sobre su bastón y ladeó la cabeza. «¿No me invitas a sentarme, Emiliano? A mi edad, estas piernas ya no son lo que eran». Los hombres de Emiliano intercambiaron miradas nerviosas. Nadie entendía qué estaba pasando, pero la tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Finalmente, Emiliano soltó el cigarro que había estado girando entre sus dedos y dio un paso atrás. «Déjala pasar», ordenó en voz baja. Sus hombres obedecieron de inmediato. La anciana avanzó sin prisa, sus pasos firmes resonando en el suelo de adoquines húmedos. Pasó junto a Julián y le dedicó una mirada breve pero intensa. Luego, con la calma de quien sabe exactamente el impacto de su presencia, tomó asiento en una caja de madera. «Has crecido», murmuró, entrelazando las manos sobre el mango de su bastón. «Pero sigues cometiendo los mismos errores». La mandíbula de Emiliano se tensó. «No sé quién eres», dijo con frialdad. La anciana dejó escapar una leve sonrisa, como si ya hubiera esperado esa respuesta. «Oh, claro que lo sabes. Lo que pasa es que no quieres recordarlo». Un trueno lejano retumbó en el cielo, anunciando la inminente llegada de la lluvia. Pero nadie se movió. El corazón de Julián martilleaba en su pecho mientras miraba a la anciana y luego a Emiliano, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Porque, por alguna razón que él no comprendía aún, el hombre más temido de la ciudad parecía inquieto. La anciana inclinó ligeramente el rostro y susurró, con la voz apenas audible, pero cargada de una certeza irrefutable: «Si bajas el arma, tal vez todavía puedas salvar lo poco que te queda». Emiliano apretó los puños, pero no respondió. Un relámpago iluminó el callejón por un breve instante, proyectando sombras alargadas y deformadas sobre las paredes sucias. Y entonces, con un gesto casi imperceptible, Emiliano deslizó la mano y guardó el arma en su chaqueta. El susurro del viento fue el único sonido que quedó en el aire. Julián sintió que, aunque no entendía del todo lo que había pasado, acababa de presenciar el inicio de algo grande, algo que cambiaría todo. Y lo peor de todo es que tenía la sensación de que esta anciana no había venido a salvarlo. Había venido por algo más. Por algo que Emiliano no podía escapar, por algo que nadie en ese callejón se atrevía aún a nombrar. La lluvia comenzó a caer con una delicadeza engañosa, como si el cielo dudara antes de desatar toda su furia sobre la ciudad. Gotas dispersas golpeaban el suelo polvoriento, creando pequeños cráteres oscuros en el pavimento. El aire se volvió más denso, cargado con el aroma a tierra mojada y a la tensión inquebrantable que flotaba entre las sombras del callejón. Nadie hablaba, nadie se movía. Julián sintió el latido frenético de su propio corazón en los oídos, un tamborileo desesperado que parecía resonar en el silencio. Sus ojos iban de la anciana a Emiliano, tratando de descifrar qué demonios acababa de ocurrir. Porque aunque Emiliano había guardado su arma, no parecía ni remotamente tranquilo. La mujer, en cambio, permanecía imperturbable, con la espalda recta y las manos reposando sobre el mango de su bastón, como si todo lo que acababa de presenciar fuera un simple espectáculo cotidiano. Pero había algo en su mirada, algo que hizo que los hombres de Emiliano se miraran entre sí con inquietud, como si presintieran que se habían metido en un juego demasiado grande para entenderlo. El crujido de los nudillos de Emiliano al apretar los puños fue el único sonido que rompió la quietud. «Dime qué quieres». Su voz era grave, pero ya no tenía la misma seguridad que antes. La anciana inclinó levemente la cabeza, como si la pregunta la divirtiera. «Yo no quiero nada», dijo con suavidad.
Pero tú sí. Julián vio cómo los músculos de la mandíbula de Emiliano se tensaban. No juegues conmigo. No estoy jugando. Los ojos de la anciana se oscurecieron por un instante como un reflejo de algo mucho más profundo y peligroso. Lo que quieres, Emiliano, es algo que perdiste hace mucho tiempo, algo que nunca pensaste que volvería. El silencio volvió a espesarse. Los hombres de Emiliano estaban tensos, expectantes. No entendían del todo la conversación, pero sabían que su jefe estaba perdiendo el control, y eso era algo que nunca sucedía. Julián tragó saliva, sintiendo el peso invisible de la conversación sobre sus hombros. Emiliano avanzó un paso. «¿Quién te envió?». La anciana esbozó una leve sonrisa. «Oh, Emiliano». Su voz sonó casi melancólica. «¿Siempre has sido así de terco?». El hombre apretó los dientes. Sus ojos brillaban con un fuego que solo contenía a duras penas. «Déjate de juegos», gruñó. «¿Quién eres?». El bastón de la anciana golpeó el suelo con un sonido hueco y preciso. «Tac. Soy la que nunca debiste olvidar». Los ojos de Emiliano se abrieron apenas 1 milímetro, pero fue suficiente para que Julián lo notara. Un pequeño destello de algo que no era ira ni desafío, sino un atisbo de incertidumbre, y luego una palabra escapó de los labios del hombre más temido de la ciudad, dicha en un susurro casi imperceptible. «Imposible». Pero la anciana ya no sonreía. «Nada es imposible, Emiliano, ni siquiera el pasado». Un trueno retumbó en la distancia, haciendo temblar los vidrios sucios de las ventanas cercanas. La lluvia se volvió más intensa, golpeando el suelo con furia, empapando la ropa de los hombres en segundos. Pero nadie se atrevió a moverse. Julián sintió que su piel se erizaba, porque lo que acababa de ver, lo imposible que acababa de presenciar, Emiliano, el hombre al que nadie osaba desafiar, el que había construido su imperio con sangre y miedo, por primera vez en su vida no tenía palabras. El aire estaba denso, pesado, como si la lluvia que caía intentara aplastar a todos los presentes bajo su peso. Las gotas golpeaban el pavimento con furia, rebotando en los charcos formados entre las grietas del asfalto. Pero nadie parecía notarlo. Nadie se movía. Nadie respiraba. Julián vio cómo Emiliano apretaba los labios, los músculos de su mandíbula marcándose bajo la piel tensa. Sus ojos, normalmente afilados como cuchillas, ahora estaban clavados en la anciana con una intensidad distinta. No era rabia. No era desafío, era algo más peligroso, algo más profundo. La anciana no retrocedió ni un solo paso. Sostenía el bastón con la misma calma de antes, sus ojos oscuros perforando a Emiliano como si pudieran ver dentro de su alma. El sonido de la lluvia ahogaba cualquier otro ruido, pero en el silencio cargado de tensión, la voz de Emiliano emergió con un filo cortante. «Tienes 2 segundos para decirme qué significa esto». La anciana inclinó apenas la cabeza, su expresión inmutable. «Significa que lo que enterraste, Emiliano, nunca estuvo muerto. El trueno que rugió en el cielo no fue suficiente para cubrir el sonido del jadeo entrecortado de uno de los hombres de Emiliano». Julián sintió un escalofrío recorriéndole la columna. No podía comprender exactamente qué estaba ocurriendo, pero había algo en esas palabras, en la forma en que Emiliano las recibió, que le dijo que aquello no era solo una provocación. Emiliano avanzó un paso más, la lluvia resbalando por su rostro, su camisa empapada pegándose a su torso. «No tienes idea de lo que estás diciendo». La anciana sonrió. «Tú tampoco». Los hombres de Emiliano se miraron entre sí inquietos. Nadie nunca había visto a su jefe así. Emiliano levantó una mano con un gesto rápido y al instante uno de sus hombres dio un paso al frente, sacando un arma de su cinturón. Julián sintió que el tiempo se congelaba, pero entonces la anciana habló de nuevo.
Si haces esto, Emiliano, perderás lo único que te queda. El hombre que sostenía el arma vaciló, como si algo en el tono de la anciana lo hubiese afectado. Pero Emiliano no pestañeó. ¿Y qué se supone que me queda? La anciana lo miró con una mezcla de compasión y algo que Julián no supo identificar. La verdad, un relámpago iluminó el callejón, y por un instante la silueta de la anciana pareció más grande, más imponente. Su sombra se alargó en el suelo, como si la noche misma estuviera de su lado. Julián sintió que su propia respiración se volvía irregular, porque lo que estaba ocurriendo allí, lo que estaba viendo con sus propios ojos, era algo que Emiliano no podía controlar, y eso lo aterrorizaba. La lluvia no cesaba. Seguía cayendo con la misma intensidad, pero ahora parecía haberse convertido en un sonido lejano, como si el mundo entero se hubiese reducido a ese callejón, a esas miradas fijas, a la tensión que se podía tocar con los dedos. Julián tragó, saliva con dificultad. Emiliano no se movía. Sus ojos oscuros estaban clavados en la anciana, pero había algo en su expresión que lo traicionaba. No era solo furia, no era solo desafío, había algo más, algo parecido al miedo. ¿La verdad? Emiliano escupió la palabra como si le supiera amarga. La anciana asintió lentamente. Sí, la verdad. El trueno rugió en el cielo, iluminando sus rostros por un segundo. La anciana no apartó la mirada ni un instante. Julián sintió su pulso acelerarse. Había visto a Emiliano enfrentar situaciones imposibles sin pestañear. Había visto cómo mantenía el control incluso cuando todo estaba en su contra. Pero ahora Emiliano estaba completamente inmóvil, atrapado en algo que ninguno de ellos entendía del todo. Uno de los hombres de Emiliano, nervioso, apretó el arma con más fuerza. «¡Jefe! ¡Solo diga la palabra!». Emiliano levantó una mano deteniéndolo, pero no respondió. La anciana sonrió y fue una sonrisa lenta, calculada. «¿Sabes de qué estoy hablando, Emiliano? Has tratado de enterrarlo, has tratado de ignorarlo, pero no puedes huir de ello». Emiliano se acercó un paso más, su respiración agitada, el agua resbalando por su rostro. «¿Por qué ahora?». Julián frunció el ceño. Había algo en la forma en que Emiliano formuló la pregunta, algo que no entendía del todo, pero que lo inquietó profundamente. La anciana inclinó la cabeza. «Porque la muerte no siempre significa el final». La frase cayó entre ellos como una piedra en un lago en 1900. «Calma». Por primera vez Emiliano bajó la mirada. Sus manos se cerraron en puños. Sus hombros se tensaron. «Te equivocas», murmuró. Pero su voz no tenía la firmeza de antes. La anciana dio un paso hacia él sin miedo, sin titubeos. «Si estuvieras tan seguro de eso, Emiliano, no estaríamos teniendo esta conversación». El silencio que se formó entre ellos fue más pesado que la tormenta que los rodeaba. Julián sintió que el aire le faltaba en los pulmones, porque algo estaba ocurriendo frente a él. Algo que iba mucho más allá de una simple confrontación, algo que podía cambiarlo todo. El viento soplaba con más fuerza, arrastrando consigo el olor a tierra mojada y la tensión que se hacía insoportable. Nadie hablaba, nadie se movía. La lluvia golpeaba el suelo con un ritmo constante, implacable, como si el mismo cielo presenciara el momento y lo marcara con su propio compás. Julián sintió la necesidad de hacer algo, de romper el silencio que amenazaba con tragárselos a todos, pero no se atrevió. Su mirada iba de Emiliano a la anciana, tratando de comprender el peso de lo que acababa de ocurrir. Porque Emiliano no la había callado, no la había amenazado, no había respondido con su habitual frialdad y arrogancia. Había guardado silencio, y ese silencio decía más que cualquier palabra. La anciana dio otro paso adelante. Emiliano no. Retrocedió, pero Julián notó el ligero endurecimiento de su mandíbula, el modo en que sus dedos se crispaban apenas en los costados.
¿Cuánto tiempo creíste que podrías escapar de esto?, preguntó la anciana con voz pausada, sin perder la calma. Los ojos de Emiliano destellaron con algo indescifrable. No escapé. No, susurró ella. Pero tampoco enfrentaste la verdad. El trueno rugió en la distancia. Uno de los hombres de Emiliano intercambió una mirada nerviosa con otro. Jefe, musitó casi como un recordatorio de que ellos estaban allí, de que tenían armas, de que si él lo ordenaba, todo terminaría en cuestión de segundos. Pero Emiliano no dio la orden. Julián sintió que su corazón latía con fuerza en sus costillas. Nunca había visto a Emiliano así. Nunca. Dilo, pidió la anciana, y su voz fue apenas un susurro. Julián contuvo la respiración. Los segundos parecieron eternos. La lluvia resbalaba por el rostro de Emiliano, pegándole el cabello a la piel. Sus labios se entreabrieron como si fuese a hablar, pero en el último instante se detuvo. Luego, sin previo aviso, giró sobre sus talones. «Nos vamos», el grupo se tensó. «Jefe, he dicho que nos vamos». Su voz cortó el aire como un látigo. Sus hombres dudaron, pero no se atrevieron a desafiarlo. Uno a uno comenzaron a retirarse, desconcertados. Julián se quedó de pie unos segundos más, observando a la anciana. Ella no se movió, solo sonrió, como si ya supiera que aunque Emiliano se marchara, no podría huir para siempre. Julián tragó saliva y, sin saber exactamente por qué, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque algo había cambiado. Algo en Emiliano, y eso solo podía significar problemas. La camioneta avanzaba a toda velocidad sobre la carretera oscura y mojada. Los faros iluminaban la lluvia que caía sin descanso, como si el cielo mismo estuviera limpiando los pecados que acababan de cometerse. Dentro del vehículo, el silencio era una entidad opresiva, más densa que el aire cargado de humedad y pólvora. Julián mantenía las manos aferradas a sus rodillas, con los músculos tensos y la respiración contenida. Nunca antes había visto a Emiliano así. Su jefe no era un hombre fácil de leer, pero esta vez algo en su expresión lo hacía ver diferente, no furioso, no desconcertado. Algo peor, Emiliano miraba fijamente la carretera con una rigidez inhumana. Su mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre el volante. No había dicho una sola palabra desde que se fueron, y nadie en la camioneta se atrevía a romper el silencio. Hasta que, de pronto, Emiliano golpeó el volante con tanta fuerza que el eco del impacto resonó por todo el interior. «¡Maldición!», rugió, su voz cargada de algo más que ira. Nadie respondió. Julián tragó saliva y finalmente reunió el valor para hablar. «Jefe, ¿qué fue eso? ¿Quién era esa mujer?». Emiliano respiró hondo, como si intentara contener algo dentro de él. Un huracán, tal vez. «Nadie», respondió al fin. Julián no le creyó ni por un segundo. No parecía nadie. Parecía alguien que lo conocía. Los ojos de Emiliano se entrecerraron en el retrovisor, fulminándolo con la mirada. «Dije que no importa», pero importaba. Todos lo sabían. «Jefe, si hay algo que...». El freno chirrió de repente y la camioneta se detuvo bruscamente en medio de la carretera. El sonido de la lluvia era lo único que se escuchaba. «¿Quieres saber quién es?», preguntó Emiliano con voz baja, peligrosa. Julián sintió su propia garganta secarse. «No es mi intención meterme en lo que no me corresponde, pero si ella es una amenaza, tenemos que saberlo». Emiliano soltó una risa seca. «¿Una amenaza?», repitió, sacudiendo la cabeza. «No tienes idea de lo que dices». El ambiente estaba cargado. Sus hombres, que solían seguir sus órdenes sin cuestionarlas, ahora parecían inseguros. Nadie entendía qué estaba pasando. «Nos vamos», dijo. Emiliano al fin, y el motor rugió cuando la camioneta volvió a moverse. Julián no insistió.
pero algo dentro de él le decía que esa no sería la última vez que escucharían de aquella mujer, y por la primera vez en años tuvo miedo de lo que estaba por venir. La lluvia continuaba golpeando el parabrisas como una tormenta sin tregua. El sonido monótono del agua contra el vidrio llenaba el interior de la camioneta con un ritmo inquietante. Nadie hablaba, nadie se atrevía. El ambiente estaba tenso, denso como el humo de un cigarro que se consume lentamente en la oscuridad. Emiliano mantenía la vista fija en la carretera, pero en su mente no veía el asfalto mojado ni las luces distantes de la ciudad. Solo veía esos ojos, ojos que habían pertenecido a su pasado, ojos que no debían haber vuelto. Los dedos de Julián tamborileaban suavemente sobre su rodilla, un tic nervioso que intentaba disimular. Miró por la ventanilla, intentando apartar de su mente la imagen de la mujer en el suelo, con la sangre en su boca y la mirada clavada en Emiliano, como si lo conociera mejor que nadie en el mundo. Algo no cuadraba. Llevaba años trabajando para Emiliano, años viendo cosas que preferiría olvidar, pero nunca, jamás, lo había visto reaccionar así ante alguien. Ni siquiera cuando tuvo que tomar decisiones extremas en los negocios. Nunca con ese temblor casi imperceptible en sus dedos. Nunca con esa expresión en su rostro. No pudo evitarlo. «Jefe», murmuró sin mirarlo directamente. El silencio se hizo aún más pesado. Emiliano no contestó. Sé que dijo que no importa, pero... Julián tomó aire. Lo vi en sus ojos. Ella lo conocía. Y usted a ella. Emiliano apretó la mandíbula, sus nudillos volviéndose blancos sobre el volante. ¿Quieres saber quién era?, preguntó finalmente, su voz áspera. Julián asintió, sintiendo la tensión en el aire. La camioneta se desvió de la carretera principal y entró en un camino, de tierra. Emiliano estacionó abruptamente el motor rugiendo antes de apagarse. La única luz venía de los faros, iluminando el camino embarrado y los árboles alrededor. «Salgan», no era una petición. Julián y los demás hombres obedecieron, pisando el lodo bajo la lluvia incesante. Emiliano cerró la puerta de golpe y se quedó de pie junto al vehículo, mirando la nada. Su nombre era Valeria. El viento ululó entre los árboles, como si el propio bosque contuviera la respiración. Y sí, me conocía mejor que nadie. El corazón de Julián dio un vuelco. No era lo que esperaba escuchar. ¿Quién era para usted? Los ojos de Emiliano se oscurecieron, su rostro endurecido por los años de lucha, de sangre, de pérdidas. Mi esposa. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa mujer, la mujer que habían dejado en el suelo, ensangrentada, con la mirada clavada en Emiliano como si su alma le perteneciera, era su esposa. Creí que estaba muerta, continuó Emiliano, su voz quebrada por una emoción contenida. Hace años me hicieron creer que estaba muerta. Los truenos rugieron en la distancia. Y ahora está aquí, y no sé por qué. El viento helado cortó la piel de Julián. Había algo oscuro en todo esto, algo que no cuadraba, porque si alguien como Emiliano había creído en la muerte de su esposa, entonces alguien se había asegurado de que lo creyera. El silencio tras la confesión de Emiliano se sentía como un abismo sin fondo. Ni siquiera la lluvia que caía con furia lograba romper la opresión en el aire. Julián intentó procesar lo que acababa de escuchar. Valeria no solo estaba viva, sino que alguien había jugado con Emiliano, con su dolor, con su mente. «¿Cómo es posible?», preguntó Julián en voz baja, como si temiera alterar el equilibrio de esa verdad. Emiliano no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros se clavaban en la nada, como si en la distancia pudiera encontrar la respuesta que lo atormentaba. Luego inhaló profundo y habló. «Valeria y yo...». Su voz era un eco del pasado.
cargado de una tristeza que nadie le había escuchado antes. Nos conocimos cuando yo no era nadie. Ella era todo lo que yo no podía tener. Inteligente, fuerte, hermosa, demasiado para alguien como yo en ese entonces, pero me amaba. Contra todo pronóstico, contra todas las advertencias, ella me amaba. La lluvia seguía golpeando la tierra como si el cielo mismo llorara con él. Nos casamos en secreto. Nadie lo supo, ni siquiera los más cercanos. Era nuestro pacto, nuestra forma de proteger lo que teníamos, pero mi mundo apretó la mandíbula, la rabia ardiendo en su interior. Mi mundo nunca permitiría que algo tan puro sobreviviera. Julián tragó saliva. Emiliano nunca hablaba de su pasado, nunca revelaba más de lo necesario, pero esta vez el dolor en su voz era innegable. El día que la perdí fue el peor de mi vida. Su puño se cerró con fuerza. Me dijeron que estaba muerta, me mostraron pruebas, su sangre, su ropa desgarrada, su anillo. Un rayo iluminó el cielo, marcando la intensidad del momento. Y ahora la vi ahí, en el suelo, con esos ojos, con los mismos malditos ojos con los que me miraba antes de que todo se derrumbara. La furia en su voz se mezclaba con algo más profundo: desesperación. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Jefe, si alguien la hizo desaparecer, si alguien lo engañó, significa que todo esto fue planeado. Emiliano completó la frase con un tono que helaba los huesos. Cada maldito segundo de mi dolor fue orquestado por alguien. Los hombres alrededor intercambiaron miradas nerviosas. Nunca habían visto a Emiliano así. Nunca habían sentido esta vibra en el aire, esta sensación de que algo grande, algo oscuro, estaba a punto de explotar. Julián respiró hondo antes de hacer la única pregunta que realmente importaba en ese momento. ¿Qué vamos a hacer? Emiliano levantó la mirada, sus ojos encendidos por una furia fría. Vamos a descubrir la verdad. Y cuando lo hagamos, dejó la frase en el aire, pero todos entendieron el mensaje. No habría piedad, no habría redención, solo venganza.